Bueno, amigos, amigas, ya estamos aquí en contacto con Tomás Guardia Bencomo, una persona que he conocido a través de su novia, que ya todos conocemos, como es Mónica Borquez. Tomás, qué suerte tiene bandido con Mónica. Hay un dicho por aquí que todos conocemos que dice que Dios los cría y ellos se juntan, que es lo que le ha pasado a Tomás, ¿no? Dicho con buen humor. Bueno, voy a hablar un pelín de él, del libro, y ahora él se va a presentar. El libro se llama, como todos sabemos... ¿Cómo se llama el libro? Una bandada de lechuzas. Bien. La plusvalía del amor contada a través de una caricaturización exacerbada de los personajes en un entorno rural situado entre Balcones y Benamahoma. Volcán-Leones y Benamahoma. Leandro Fuentesanta no se resigna a su destino, convertirse en un santo pontífice. Escena tras escena, los personajes van evolucionando hasta su propia autodestrucción. Bueno, un poco la sinopsis de lo que es el libro. Aparte, Tomás tiene muchas más acepciones, se podríamos decir. Es un gran aficionado a la fotografía y cuenta que es una manera de hacer algo más cuando él recorre el mundo y va aprendiendo pues encuadres, el desarrollo de la vista en ese entorno. Y después Tomás lo sube a los medios digitales, a los bancos de imágenes, en las nubes, y allí lo tiene para siempre. Aparte que Tomás es un buenísimo jugador de ajedrez. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Luti. Bueno, qué bueno de tenerte por aquí después de tanto tiempo que estuvimos hablando la primera vez. Que podrías estar por aquí, pero ya lo hemos podido conseguir. Bienvenido seas a este lugar mágico y sagrado como es la magia. Y yo encantado de estar en tu programa, de ver cómo haces llegar mi voz a todo el mundo y darte las gracias por la labor tan estupenda que haces para todos nosotros y para el sistema planetario en general. Bueno, como dicen algunos locutores, yo no soy un locutor en sí, sino una persona que le gusta hacer radio, pero simplemente, algunos locutores dicen, bueno, es mi trabajo, vamos a dejarlo ahí. Me encanta hacer radio y me encanta tener personas como Tomás en estos jueves literarios y vamos a conocer un poquito cómo es el desarrollo de Tomás en este mundo artístico. Y yo te preguntaría, para comenzar, ¿cómo, cuándo y por qué decidiste un día escribir? Bueno, yo en el año 2010, digamos que me quedé con un montón de tiempo libre, ¿no? Y entonces decidí probar, ¿no? Es decir, cuando tú trabajas 2 días y descansas 4, pues claro. Entonces, como tengo una mente inquieta, pues me puse a tratar de contar historias o a tratar de escribir un libro, ¿no? Y lo que vi, porque empecé por cuentos cortos, relatos breves, medio folio, vi que era complicadísimo, ¿no? Pero vi que una cosa sí se me daba bien, que eran los versos. No lo hacía lo bien que lo hago ahora, como es evidente, ¿no? Pero tenía una cierta facilidad para componer. Entonces, a raíz de eso, pues yo decido estudiar un poquito a mi manera, que no es la manera que enseñan en el colegio, por decir claramente, ¿no? Y me puse a leer antologías de todos los clásicos de la literatura española, ¿no? Entonces el vocabulario iba llegando a mí, y lo que sucedía es que, por ejemplo, yo escucho una canción y la letra se me transformaba en la cabeza según el pensamiento que tenía. Uh-huh. Y como siempre me hago muchas preguntas, pues empezaba a responderlas de una manera completamente distinta. Empecé a ganar riqueza en el vocabulario y empecé a contar historias. Entonces simplemente fue algo que me encontré y que tuve la suerte y sobre todo el placer de desarrollarlo, ¿no? Porque, como bien dice, hacemos ciertas cosas no para vivir de ellos o trabajar de ellos, ¿no? Sino porque nos gusta, ¿no? Entonces ocupaba el tiempo mío de una manera bonita, por lo menos
durante lo que es un tiempo, ¿no? Entonces así fue como al principio lo que publicaba eran libros de poemas o poemarios, ¿no? Y lo que quise hacer después, que me costó la misma vida, ¿no?, era tratar de pasar al otro ramo, que es contar una historia, ¿no?, es decir, la narrativa. Uh-huh. De hecho, no me salió narrativa tal cual, me salió prosa poética, ¿no?, porque tengo ese don o ese tilín, ¿no? Pero vamos, conseguí desarrollar una historia que era mi objetivo. La historia está en el libro y en breve pues te contaré cómo se me ocurrió la idea y cómo la desarrollé. Tú lo has dicho antes, vamos a ahondar un poquito ahí. Nada resulta fácil al principio, o sea, hay que trabajarlo, hay que educarse de esta manera literaria. Todo eso está bien, pero yo supongo, por lo que tú nos estás contando ahora mismo, de que detrás de ese trabajo, tú lo has dicho también, hay un don. Yo pienso que tú ya lo tenías dentro, naciste con eso y no sabías cómo contarle al mundo. Claro, es decir, todos tenemos dones, pero o no los desarrollamos o se quedan ahí, ¿no? Y aparte nos enseñan de una manera muy lineal, te enseñan a no desarrollar eso que llevas dentro, te enseñan a entrar en un mundo común, entonces es muy difícil saber, ¿no? Entonces es como en el ajedrez se ve fácil, ¿no? Es decir, yo cojo un niño, te cojo a ti, te enseño las jugadas, ¿no?, cómo se mueven las piezas, y me puedes hacer cosas coherentes o incoherentes, ¿no? Si me haces coherente ya tienes talento, ¿no? Entonces lo que necesitas después pues es el trabajo, el estudio, los problemas, ¿no? Eso. Entonces claro, si a ti te gusta, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, pues estudiarás, trabajarás y progresarás, ¿no? Pero si ya desde un principio pues tú empiezas a hacer cosas completamente incoherentes que no tienen ningún sentido, pues claro, talento ahí no hay, ¿no? Puedes trabajarlo, puedes aprenderlo, puedes estudiarlo, pero no es lo mismo. Pues sí, ciertamente. Acaba de decir que este mundo no es fácil porque las personas que en un principio tienen que educarnos, supongo que será lo que ellos han percibido años y años hacia atrás. Esto se va desde el principio de los tiempos, vamos a decirlo así, vamos evolucionando, pero de una manera muy, muy limitada en el sentido del desarrollo de la mente, y tú lo has dicho también, de una manera lineal o cuadriculada. Este mundo no es fácil, pero yo creo que la misión tuya, la mía, la de todos los poetas, es que sea más fácil, más comprensible, y dejemos ese cuadro que hay por ahí, esas líneas, porque eso ya queda antiguo, hay que evolucionar, ¿no? Claro. Entonces yo lo de la escuela lo veía, claro, yo empezaba a mirar eso, a investigar, ¿no? Y era, claro, educar al proletariado, ¿no? De repente los obreros consiguen derechos, los niños no tienen que trabajar, ¿qué hacemos con los niños? Pues crear obreros, ¿no? Entonces ahí está el sistema lineal que enseñan pues para trabajar en la fábrica, ¿no? Claro. Y eso no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado porque eso requeriría pues muchos recursos, ¿no? Y entonces hay muchos recursos para la mayoría, pero la minoría, que es cuando entras en la alta capacidad o en otros temas, ¿no?, pues como tus padres no tengan dinero, medios o cualquier cosa por el estilo, pues se complica bastante la historia, ¿no? Pero eso sí, yo siempre digo lo mismo, es decir, yo te puedo mostrar cualquier cosa, yo te puedo decir cómo lo hice yo te puedo contar cómo lo puedes hacer, y la fortuna de estos tiempos es que no necesitas a alguien, tienes YouTube y tienes un mundo de información que cuando éramos pequeñitos o ibas a la biblioteca, claro, o encontrabas en tu pueblo a alguien que supiera, o era como si quieres aprender la guitarra, ¿no? Como en tu pueblo no hubiera alguien que tocara la guitarra, claro, pues va a ser que no, pero hoy en día las posibilidades que son tremendas, ¿no? En ese sentido sí ha evolucionado, ¿no? Entonces poner al alcance de todos medios que antes tenían muy poquita gente, ¿no? ¿Por qué tuviste esa necesidad? ¿Sí? ¿Por qué tuviste que aprender? ¿Por qué iniciaste ese camino? ¿Qué es lo que te decía el alma y la mente, el corazón? ¿Te decía yo tengo que hacer esto? ¿Por qué fue? ¿Por qué toda esa explosión maravillosa de magia?
Porque soy una mente inquieta, ¿no? Entonces siempre me estaba haciendo preguntas. Tú me las podías hacer en otro tiempo, ¿no? Yo te las puedo responder como te las estoy respondiendo ahora, ¿no? Sí. Pero no quedaba escrito, ¿no? Entonces era simplemente lo que sería pues una prueba a ver qué pasa, ¿no? Como si me pongo a jugar al ajedrez, como si me pongo a subir fotos o mil historias que me cuentan. Yo intento hacerlo, aprenderlo, probarlo, y al final es ocupar tu tiempo. Pero es decir, matar la tele, sí, y ocupar tu tiempo. Pero tú, como lo estás contando, parece que estás haciendo esto porque hay que ocupar el tiempo. Pero yo creo que tú has hecho esto, estás haciendo esto, no solamente para matar el tiempo, sino para darle a conocer al mundo muchas cosas interesantes que lleva dentro de ti. Claro, yo lo veo de otra forma, ¿no? Despierta algo en tu alma, ¿no? Porque claro, cuando te pones a escribir, empiezas a pensar que lo que te viene no puede venir de ti, ¿no? Porque si no ya hubiera existido. Claro. Entonces te empieza a hablar algo más que hay más allá. Entonces vuelves a hacerte la pregunta de la dualidad, alma-cuerpo. Sí. Desde que conozco a Mónica, pues alma, cuerpo, espíritu, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a ver cosas más allá y a trascender más allá, ¿no? De que empiezas a pensar si es la trampa de la inteligencia u otra cosa, ¿no? Como cuando nos creemos al centro del universo, u otra historia, ¿no? Pero era algo que digamos, para mí era pleno placer, simplemente, ¿no? ¿Tú eres de las personas que piensa que todo va ocurriendo de una manera por casualidad? No. Esas son las preguntas que yo respondo en el libro, ¿no? Causalidad o casualidad, ¿no? Sí. Entonces yo cuando estaba en Mensa, ¿no? Yo conocía a un montón de físicos, yo estuve en el CERN, en el acelerador de partículas, ¿no? Y entonces la pregunta que yo le hacía era ¿qué había antes de todo, ¿no? Porque ahí está el principio y el tal, porque todos te dicen el Big Bang, ¿no? Y lo que ellos me respondieron, que me destrozó, ¿no? Básicamente era que ellos se lo planteaban de otra manera, que es un poquito lo que hacemos nosotros cuando escribimos, ¿no? Es decir, ver la misma realidad, que siempre es la misma, pero de una manera diferente, ¿no? Tú la misma historia la escribes de una manera, yo la escribo de otra completamente distinta, ambas son válidas, ¿no? Pues esta gente lo que me dijo es que antes de todo, pues ya todo existía, ¿no? Pero de otra forma completamente distinta, ¿no? Entonces en el libro cuento la historia de cómo yo pensé y reflexioné en eso, ¿no? Porque para mí, es decir, yo estuve horas discutiendo sobre eso porque no me cabía en la cabeza, rompía completamente mis paradigmas, ¿no? Claro. Pero yo estaba en un utopista de Holanda que venía de Dietor, que era uno de los pueblos más bonitos de Europa, ¿no? Dirección Brujas, ¿no? Y de repente se puso a llover, ¿no? Y paró. Y cuando paró, lo que sucedió es que yo veía las gotas de lluvia en el parabrisas. Era un atasco, yo suelo viajar solo, o sea que no tengo nadie a mi alrededor. En Europa no hay radio, en aquella época no había internet para escuchar otra cosa, entonces estabas tú solo con tu silencio, ¿no? Y en ese instante yo vi como las gotas más pequeñas eran atraídas por las gotas más grandes, ¿no? Y entonces ahí se me ocurrió que antes todo existía de una manera que no comprendemos, como no comprendemos otros planos dimensionales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que si hay una perturbación en el campo, que vamos a los bosones de Higgs, etcétera, etcétera, pues de repente, ¿qué sucede? Que hay más masa en un punto. Si hay más masa en un punto, tiene una capacidad de atracción de lo que sea que hubiere, ¿no? Y entonces todo se condensa en un punto hasta que de repente Big Bang, ¿no? Y así empiezo el libro contando eso, ¿no? Y claro, como soy de Canarias, soy de Tenerife, pues lo llevé a una leyenda de una isla sentida que puede ser tanto la conquista de Canarias como la conquista de América, ¿no? De cómo los conquistadores vinieron con la religión pues a imponer sus creencias, pero que al final simplemente era conseguir oro, dinero, poder o llamarlo como quieras, ¿no? O sea, lo que sigue pasando hoy en día. Pero básicamente así es como se me ocurrió la idea, pero todo viene de unas preguntas anteriores. Entre orden y caos, casualidad y causalidad, es decir, todo se mata, ¿no? Es decir, tú puedes estar cabreado con tus padres, pero claro, el planteamiento real es que tú elegiste a tus padres para tener una serie de vivencias, una serie de experiencias y aprender, ¿no?
¿Y cómo aprendes? Pues cuando tú superas todos tus traumas. Y una de las cosas que, por ejemplo, a lo que me ayudó a escribir, sobre todo cuando son temas tan emocionales, sentimentales, ¿no? Era pues a desnudarme completamente. Cuando yo me desnudo completamente, nadie me puede hacer daño, ¿no? Porque estoy viendo a través de mí la psique del otro, ¿no? O sea que el otro ha pasado por lo mismo. Entonces, ya los daños que sufrí en el pasado, pues se resuelven, ¿no? Entonces, casualidad, causalidad, tú eliges una serie de cosas, ¿no? Pasan una serie de personas por tu vida, una serie de acontecimientos, y ahí es donde tú decides. Si estás evolucionado y consigues aprender, pues pasas de fase, no te importa tanto, no te involucras tanto, no te afecta tanto, ¿no? Entonces puedes continuar, ¿no? Cuando no lo estás, pues te afecta, te involucra y te come, te absorbe, ¿no? Entonces empiezas a perder vida, ¿no? Pero entonces es como que todo está predeterminado para que tú tomes una pequeña decisión y tú decidas si sí o si no, si te quedas anclado o si continúas, si perdonas o si continúas. Es más o menos la clave, ¿no? Sí. Entonces, para mí, evidentemente, es causalidad, todo está predestinado, pero con un pequeño límite que te dejan a ti como persona para poder evolucionar en otro plano, ¿no? Y tú, cuando tú estás pasando todos esos momentos críticos que nos acabo de contar, ¿piensas de que necesitas ayuda o en ese momento nadie te puede ayudar? ¿Eres tú solo el que tiene que duele y nadie te puede ayudar en esos momentos, porque esto lo hemos visto todo, y si no lo veis yo lo digo, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces has aconsejado a alguien algo porque has pasado tú mismo y no te ha hecho caso hasta que no lo has sufrido, no lo has vivido, no lo has asimilado, ¿no? Entonces es algo que es un proceso interno, ¿no? Sí. Yo te puedo guiar, yo te puedo ayudar, pero eres tú. Correcto. Es decir, yo te puedo decir, deja las drogas que son malas, pero como tú no tomes conciencia, pues difícilmente, vamos. Y así con muchos aspectos de la vida, ¿no? Es decir, tú para evolucionar necesitas tu camino, que no es el mío, tus experiencias que no son las mías, entonces, porque si tienes hijos, tú ves que le puedes contar millones de historias de cosas que te han pasado y tú estás viendo cómo están cayendo en errores parecidos a los tuyos, y ya terminan evolucionando, lo superan o no lo superan y dirán con los años, mira, mi madre tenía razón, mi padre tenía razón, o cualquier cosa, ¿no? Pero no somos seres que nos implementen a través de los errores de otros, es decir, tenemos que superarlo nosotros, que esa es la meta. Es decir, solo nos pueden ayudar un poco las experiencias de otros, claro, que es lo que se ve en las terapias típicas de Alcohólicos Anónimos, sí, o cosas por el estilo. Yo te cuento mi historia y a través de mi historia eso te puede ayudar a ti, pues, a verlo de otra manera, ¿no? O a ver que otras personas pasan por lo mismo, que no eres el único, que no eres el centro del universo, claro, que tú no tienes los mayores problemas, ¿no? Exacto. Claro, que es el problema del egocentrismo, ¿no? Del ego que mata tantas cosas, ¿no? Entonces, claro, es una cosa y una conciencia completamente individual. Por supuesto que sí. Una pregunta que suelo hacer, y en el, vamos a decir, el 90%, fíjate el porcentaje, 90% de las respuestas coinciden. Es decir, cuando alguien empieza a despertar, a ver la luz, a manifestarse de otra manera, a vivir de otra forma, a tener otra visión de la vida, es porque en un momento dado de su vida ha sufrido un trauma emocional o como fuera. ¿Es tu caso o ha sido fruto de esas preguntas, ese interés, o has sufrido un trauma que te ha hecho y ha despertado? No, es darme cuenta. Ajá. Esto es tomar conciencia, básicamente, y eso es un proceso evolutivo, ¿no? Porque es decir, tú no tienes que aguantar, por ejemplo, lo más simple, tú no tienes que aguantar a alguien porque sí o porque se supone que es lo correcto, ¿no? Entonces, fíjate, si hay mujeres que reciben paliza, que eso se habla bastante en el libro, ¿no? De violencia de género, y sin embargo constantemente están recibiendo golpes y golpes y golpes, y no reaccionan, ¿no? Uh-huh. Entonces es un proceso básicamente y completamente interno, evolutivo y de darse cuenta, ¿no? Y es decir, yo de estos temas del más allá, etcétera, etcétera, yo escuchaba cuando era pequeñito, ¿no? Que no habían tantas cosas, ¿no? Pues los espacios en blanco y ese tipo de historias que te hablaban de las pirámides de Egipto, de los espíritus y etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, durante mucho tiempo, pues yo creía que nos moríamos y se acababa todo, ¿no?
Y una de las cosas que te conté antes que me ayudó a verlo de otra manera y a que todo trascendiera, era básicamente cuando me puse a escribir, ¿no? Porque ya veía que tenía que haber otra cosa, ¿no? La fuente de inspiración es algo que viene de muy lejos, ¿no? Eso te iba a preguntar. Normalmente, todas aquellas personas que nos dedicamos a escribir, yo te hablo de mi caso y de muchos casos que tenemos y veo siempre por aquí, que cuando cuando intentamos desarrollar un tema, tenemos la idea fija de lo que queremos contarle al mundo, pero en el propio desarrollo es como si alguien te estuviese susurrándote al oído todo ese trama o desarrollo. ¿Te pasa a ti? A mí lo que me pasa, sobre todo cuando estaba empeñado en escribir, ¿no? Porque estos son épocas, ¿no? Y entonces de repente estaba andando y se me ocurría una frase y la frase la tenía que sostener, ahora porque hay móviles y puedo apuntarlo, ¿no? Y claro, y a raíz de una frase, pues ya describí una historia. No es que te vinieran todas las palabras así corridas, ¿no? Entonces era como una idea y luego el desarrollo de la idea, ¿no? Y evidentemente la misma idea en épocas diferentes de la vida se cuentan de completamente distintos, ¿no? Es decir, yo muchos de los poemas que escribí, pues ahora mismo los escribiría con una emoción completamente distinta, ¿no? Hay épocas que estás más enamorado, menos enamorado, que has vivido, que te han dejado, pero lo que sí ocurre, y esto es real, ¿no? Es decir, que lo más bonito que escribí fue cuando me abandonaban, básicamente. ¿Cuándo qué, perdona? Cuando me abandonaban, es decir, momentos de tristeza absoluta. Toda emoción capta una manera en ese momento de ver la vida, y si estás alegre va a escribir de una manera que si estás triste, por ejemplo, ¿no? Sí. En fin, se suele decir que todo cambia según el color del cristal con que se mire. Yo no conocía la faceta tuya, nadie me lo dijo, de la poesía. Todo un hallazgo para nosotros saber que escribes poemas, y supongo que alguno tendrá por ahí, ¿no? No, aparte te digo, es decir, en el libro hay capítulos pares y capítulos impares, ¿no? En los capítulos pares se cuenta la historia, ¿no? Sí. Y en los capítulos impares pues son básicamente poemas, ¿no? Y los poemas que Pedro le escribe a Clara, ¿no? Vale. Entonces ahí está lo de la exacerbación del amor, y porque pongo yo lo de la plusvalía del amor, ¿no? Vale. Vamos a seguir hablando un poquito sabiendo de ti, y ahora hablaremos del libro, ¿no? No hay prisa, ¿no? Entonces, dijiste hace un ratito, bueno, que no había nada, pero después de Big Bang ya surgió, pero antes seguía habiendo, ¿no? Y tú te hiciste esa pregunta, has llegado a descifrar tú, para ti mismo, ¿qué es lo que había antes? ¿O es un enigma todavía? Lo que antes, es decir, a mí lo que me hizo cambiar de idea fue lo de las energías, ¿no? Es decir, la conservación de la energía, ¿no? Entonces la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, o sea, que existía de otra manera, de una manera que no comprendemos, ¿no? Cuando me puse a estudiar física cuántica, te describen el mundo completamente distinto, ¿no? Entonces la única forma que tú tienes de entenderlo es cuando te ponen los ejemplos y te lo asimilan al mundo de Newton, que es el que todos conocemos, ¿no? Entonces, claro, tu mente es incapaz de entender, percibir, porque no conoce ni vive en ese estado, ¿no? Lo que significa el estado tan micro y tan pequeñajo, ¿no? Entonces, hay unas dimensiones de energía completamente distintas que funcionan con leyes completamente diferentes, ¿no? Física cuántica nada tiene que ver con la otra física, por supuesto. Entonces, claro, ahí está, pero para que tú lo entiendas, generalmente en los libros siempre te ponen el ejemplo, por ejemplo, del universo y del globo, el universo se está inflando, etcétera, etcétera, ¿no? Para que tú entiendas que si sales de un punto entras a otro, etcétera, etcétera. Aparte de que ya está demostrado matemáticamente que existen 11 dimensiones y demás, ¿no? Entonces, que tú no seas capaz de captarlo no significa que no exista, eso tienes que verlo con los animales, ¿no? Claro. Los perros son capaces de oler a 50 kilómetros, o de escuchar ruidos en una frecuencia que tú eres incapaz de captar, ¿no? Eres capaz de grabar una especie de psicofonías que tu oído humano es incapaz de capturar, ¿no? Entonces nuestros sentidos son bastante limitados para todo lo que realmente existe fuera, ¿no? Es como aquello que dice que no podemos ver a Dios
pero que sin embargo existe. Esa es la diferencia entre, claro, es decir, creer y ver y creer, es decir, si tú crees, ves, pero ver para creer nos volvemos materialistas. Eso pasó a Santo Tomás, ¿no? Con Jesucristo, ¿no? Exactamente, es decir, tú crees y verás. Porque aparte pasa una cosa, en función tú creas, se acercan las personas adecuadas a tu vida y se alejan las inadecuadas. Entonces te muestran lo que tú estás sintiendo en ese momento. Normalmente los científicos no creen en estas cuestiones, son más tangibles, tienen que ver para creer. ¿Por qué ese mundo cerrado, sin embargo que son científicos, que todo lo estudian y tal, pero por qué son tan cerrados? Y no... Bueno, en eso te puedo decir, si tú miras los estudios que ya no son válidos, son millones. Y en su época eran válidos. Si tú ves cualquier serie de esta de genios, de Einstein o de Picasso, tú ves como las clases que estaban en ese momento, por decirlo, los científicos top, eran incapaces de aceptar ideas nuevas, que eran revolucionarias, ¿no? Y luego revolucionaron la ciencia, ¿no? Entonces, están muy limitados a lo que es su campo, ¿no? Yo cuando fui al CERN, lo que más me sorprendió es que veía a los científicos trabajando y estaban viendo una pantallita como de MC2, viendo yo qué sé, como si estuviéramos jugando a pegar cañonazos como antiguamente con los PCs, ¿no? Es decir, era un sistema bastante arcaico, ¿no? Pero detrás de eso pues había un cúmulo de energía tremendo, ¿no? Entonces, claro, están limitados, defienden lo suyo y defienden lo que está demostrado hasta ese momento, claro. Tiene que venir alguien que crea primero que existe un algo y luego, si puede, lo demuestra, y así lo hizo Einstein, ¿no? Con la teoría de la relatividad. Él lo creyó, nadie le hacía ni caso y terminó demostrándolo con la famosa foto del eclipse, de la curvatura de la luz, ¿no? Y de hecho muchas de las ideas de Einstein parecían disparates y 100 años después, cuando vino la tecnología, pues ya se pudo demostrar, ¿no? O sea, faltaban 100 años para poder ver lo que él creía. Entonces, claro, hoy puedo ver cosas o creer cosas que se verán dentro de 100 o de 200 años. Pues claro, ahora mismo el estudio de la física cuántica está en pañales y estamos viendo cosas interesantísimas, pero está en pañales. Está en pañales porque porque la tecnología está en pañales. Claro. Ese es el problema básico que tiene. Tú siempre has escrito de esta manera, es decir, en tu libro, que ahora vamos a entrar en el libro, ¿siempre la misma tónica tuya de desarrollo o sea, tú escribes ahora igual que escribí hace 10 años, por ejemplo, o ha ido evolucionando? Ni de coña, es decir, ahora lo hago mucho mejor, es decir, a ti cada vez que te corrigen un libro aprendes una barbaridad, primero gramaticalmente, ¿no? Claro. Una de las cosas que te digo, es decir, a mí lo que más me costaba era lo del tema del verbo haber, ¿no? Y vamos, y todavía me cuesta, ¿no? Es decir, comió, había comido. Entonces, eso para mí es bastante complicado, ¿no? Y la forma de contar la historia completamente distinta, es decir, te empiezas a fijar más en los detalles, que tienes que describir mucho más, que tienes que buscar acción de alguna manera, entonces vuelves a reescribir porque se te ocurren personajes nuevos que interactúan con otros, entonces transformas otra vez la historia, es decir, como no pares, es un proceso que no tiene fin, ¿no? Eso lo da, esa evolución lo da, aparte de lo que tú aportas, el leer mucho, lo da la lectura. Evidentemente, yo leo desde pequeñito, pero bueno, a mí lo que me gusta de pequeñito, por decirte, era El Señor de los Anillos, las Crónicas de la Dragonlance, todo ese tipo de libros, ¿no? Y con la edad pues fui a otro tipo de libros, ¿no? Menos de fantasía, cuando ya me le quitó la fantasía que había, ¿no? Ahora he redescubierto la fantasía porque hay autores como Brandon Sanderson y demás, y realmente me encantan, pero evidentemente cuanto más leas, es decir, más recursos tienes. Es como el ajedrez, cuanto más estudias, más partidas veas, después tienes más recursos en una partida para encontrar ideas, ¿no? Entonces, evidentemente, para ser escritor primero tienes que ser buen lector, ¿no? Es decir, uno que no lea no escribe un libro ni borracho. Has tocado el tema de la ortografía y la gramática, que es una de las lecciones que yo tengo aquí pendiente con todos los poetas, porque yo en nuestro grupo la evolución también de los poetas ha sido abismal. De un principio ahora escriben muy muy bien, pero para ti, y creo que lo has dicho lógicamente, es importante presentar al mundo cualquier poema, cualquier libro
bien escrito gramatical y ortográficamente. ¿Tener falta de ortografía qué significaría? Te lo tiran a la basura directamente. Es decir, el libro que acabo de publicar está corregido, que tuve que ir a una correctora, ¿no? Y me sacó en algunos capítulos bastante, claro. No faltas, sino errores estructurales, ¿no? Y aparte me dio un consejo que no me di cuenta cuando lo escribí, ¿no? Porque tú empiezas a escribir y haces frases tremendamente largas, ¿no? Sí. Y entonces, claro, escribe con frases más cortas. Entonces, para la próxima vez, por ejemplo, es algo con lo que me quedo, ¿no? Pero si tú vas a cualquier concurso, es decir, si ven una falta de ortografía, sobre todo si es de estas que chirrían, ¿no? Eso va directamente a la basura por muy bueno que sea. No hace falta tampoco o sea, hablar siempre con metáforas, y si son más rebuscadas, mejor. ¿Eso verdad que no es? No, es decir... Se tiene que entender lo que estás contando, ¿no? Sí, es que a veces, es decir, las cosas más bonitas te las cuentan de la manera más sencilla, ¿no? Claro. Y las metáforas están en el día a día, ¿no? Tú las ves y las sientes y listo, ¿no? Te preparan una comida y de esa propia comida tú puedes sacar un poema, ¿no? Entonces es el sentimiento que tú llevas dentro. Tú no tienes que rebuscar en 50.000 diccionarios, vete tú a saber dónde, para buscar palabras que la gente no entienda, ¿no? Exacto. Cuanto más sencillo, tú lo has dicho, mucho mejor. Porque en teoría, la práctica, si le damos a toda aquella persona la sencillez, no lo simple, sino la sencillez para que se comprenda, para que la gente sepa lo que estás contando, pues es una alegría hoy en día. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hablar del libro. ¿Por qué el título ese? Una banda de lechuzas, porque sí, para mí los habitantes del pueblo eran lechuzas, ¿no? Entonces hay explícate, a ver. Te digo, vamos a ver, vamos a ubicarnos primero. Benamahoma y Bocaleones, ¿no? Estamos en la provincia de Cádiz, estamos en la sierra, y Bocaleones es un río que pasa por Sara de la Sierra, y Benamahoma es un pueblito que está al lado del bosque, ¿no? Entonces, en ese entorno, que es donde se desarrolla, ¿no? Pues hay un pantano. Sí. Y entonces la banda de lechuzas viene porque las lechuzas es la metáfora de los habitantes de un pueblo. Vale. Bien. Y luego hay tres personajes fundamentales, ¿no? Que son Pedro, Clara y Leandro Fuentesanta, que cuentan la historia de cómo llegaron ellos al pueblo, ¿no? Entonces, porque son como personas más o menos de ciudad, para que la gente lo entienda, ¿no? Que de repente llegan a un pueblo, pues prácticamente que parece el siglo XIX, ¿no? Y entonces, cómo llegaron allí y cómo empezaron a interactuar con el pueblo, ¿no? Y entonces las lechuzas, pues representan al resto y ellos enfrentándose a la banda de lechuzas, ¿no? ¿Este libro ha sido escrito recientemente o lleva tiempo? Eso no te lo pregunto. Esto lo empecé a escribir en el 2017, lo escribí en el 2017, terminé en el 2018 y lo reescribí antes de publicarlo, ¿no? Cambié bastantes cosas porque ya había pasado un tiempo y tardé tanto, las condiciones de distribución no me gustaban nada, ¿no? Yo había escrito antes poemarios, ¿no? Y tal como era yo, pues tenías que distribuirlo tú, eso no me gustaba nada, ¿no? Es decir, era como ir a tus amigos a venderle libros, ¿no? De repente presento y me cambian las condiciones de distribución, distribuyen ellos los envían a librería y yo no tengo que preocuparme absolutamente de nada. Entonces ahí decidí publicarlo, ¿no? ¿Publicarlo tú o ellos? Ellos. Bueno, tú sabes el riesgo. Ellos pueden vender 20.000 libros y tú te enteras de nada. Y no recibes nada. No, eso me da igual. La experiencia anterior fue horrible. Sí. Fue horrible porque es decir, te llamaba una librería, vete tú a saber, y yo soy de Canarias, yo vivo en Jerez, por ejemplo, ¿no? Sí. Envíame 5 libros, ¿vale? Yo te los envío. Pero te los pago cuando se vendan. Claro. Claro, tú lo dejas en depósito. Yo porque en aquel tiempo, por ejemplo, viajaba a Canarias, ¿no? Y podía presentarme, y me presento, y no está y no está el otro, y ahora peleate con este para que te pague, etcétera, sí, etcétera. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Otra cosa es que tengas un círculo de amigos tan amplio, un medio tan amplio que llega tanta gente que no. Es decir, yo tengo muchos seguidores en Facebook, por ejemplo, pero cuando doy algo gratis, todo es bonito, ¿no? Pero cuando ya tengo que pagar por lo mismo, la cosa se vacía completamente, vamos, no tiene nada que ver, ¿no?
Entonces, claro, vivimos en una era en que cualquiera puede conseguir, por decir, el libro electrónicamente de manera sencilla. De hecho, lo tengo gratuitamente en uno de los enlaces, uno que sea un poco cuco lo encuentra, ¿no? Y claro, es muy difícil, es tremendamente complicado. Hoy en día es un negocio. Y un negocio que gana siempre el que tiene que ganar, menos el autor. Claro, es decir, tú tienes que jugártela y ganar un premio de estos literarios que te den determinada cuantía, que realmente ese sería como tu beneficio si hablamos económicamente, pero eso es dificilísimo. Yo lo he intentado y es bastante complejo. Porque aparte el principal problema que yo veo, eso sobre todo lo vi, yo quedé 2 veces finalistas en concurso, pero a mí nadie me dijo, es decir, que porque el tuyo es mejor, que me faltaba, dónde estoy, ese tipo de cosas. Es decir, nadie te orienta para saber. En el ajedrez es muy sencillo, tú tienes un nivel y tú sabes dónde estás, ¿no? Pero aquí tú no tienes ni idea, vamos, ni idea. Entonces eso lo complica todavía más, aparte de que es un coñazo empezar a hacer 5 copias, enviarlas vete tú a saber dónde, o al otro, luego a tal, tardar 6 meses, que no puedes presentar lo otro mientras tanto. Yo eso lo viví durante 3 años y fue una pesadilla, ¿no? Digo, yo que lo hagan otros, es decir, yo no hago esto para ganar dinero, yo hago esto por placer y para que estar, para que haya algo digno mío circulando por ahí, y si puedo aportar algo, como digo yo, al planeta, pues ahí está, ¿no? Antes lo dijiste y estás en lo cierto de que estos medios digitales, como puede ser Facebook, puede ser otros medios, puede dar a conocer el mundo lo que tú estás haciendo, porque muchas veces los grandes, incluso los grandes cantantes, tú sabes que empieza en Facebook, empieza en YouTube a poner sus cosas gratuitos, y cuando se hace ya famoso es cuando ya un poco ven la luz en cuanto a veces recompensado, ¿no? Muchas veces también estos medios, si tú pones los poemas, pones no sé qué, te vas haciendo un nombre, y ese nombre ya la gente te va siguiendo en el mundo. No se circunscribe a Jerez, por ejemplo, sino como es a nivel mundial, ya tu nombre de Tomás Guardia va sonando. Sí, bueno, tú pones mi nombre en Google y aparecen 1 millón de entradas, ¿no? En ese sentido, ¿no? En eso sí soy conocido, es decir, yo soy conocido porque voy a jugar un montón de torneos, porque tenía un montón de tiempo libre, ¿no? Dice, y no me perdía uno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso no significa que gane o que tal, ¿no? Pero que voy a jugarlo así, es como simplemente participar, ¿no? Y tener más o menos nombre. Yo comparo esto un poquito como lo que es La Voz, es decir, tú has visto los concursos esto de La Voz, de Got Talent, tú ves que viene gente que canta que tú es mejor que los originales, y dices, ¿por qué tú llegas y tú no? A llenar estadios, por decir algo, ¿no? Entonces ahí hay algo que hay mucho dinero que todavía no entiendo. Claro. Mucho dinero, muchos intereses y mucho marketing, y el que quiere desarrollar y que llevar a la fama a alguien, pues hay que poner mucho dinero. Entonces, si nadie lo conoce, ya cuesta más trabajo. Bueno, vamos a ver. Háblanos de esa otra faceta que lo has estado comentando. Eres jugador de ajedrez, ¿verdad? Sí, yo aprendí a jugar. Sí, ¿llevas tiempo? Sí, yo aprendí a jugar con 4 añitos, ¿no? Me enseñó mi abuelo. Lo que pasa que en aquellos tiempos y estos tiempos, pues la cosa, como comprenderás, como en todos los aspectos, cambia, ¿no? Entonces en aquellos tiempos o tenías un amiguito para jugar o era muy difícil, ¿no? Entonces había club, pero mis padres nunca me llevaron, y me acuerdo que fui como a una comida y yo tendría 10, 11 años, ¿no? Y me enseñaron a jugar con uno del club me dieron a jugar con uno del club Caja Canarias, y resulta que lo gané, ¿no? Pero mis padres jamás me llevaron a lo que fuera una escuela, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay escuela en todos los pueblos y si destacas un poquito, pues te meten, ¿no? En aquellos tiempos no. Entonces, ¿qué sucedió? Que, por decirlo así, ¿no? Yo me fui a vivir a Jaén en el año 99, 2000, ¿no? Y en ese tiempo que había en Jaén, pues todos recordamos el Aníbal de Linares, ¿no? Donde jugaba Kasparov, Karpov y tal, pues ahí había un abierto, ¿no? Donde habían pues un porrón de rusos, pero de los buenos, vamos, ahí había del todo mundial, ¿no? Entonces estaba tan... Exacto. Y claro, ¿y qué sucedió? Pues yo participé, ¿no? Y de repente pues consigo ganar partidas y consigo nivel internacional, ¿no? Entonces pues ya me dediqué un poquito pues a jugar por ahí, tenía más posibles, ¿no? Y pues y podía tal, pero no había muchos torneos en aquel tiempo, ¿no? Pero sí estaban los provinciales, los zonales, ¿no?
Luego, cuando ya tenía más medios, por decir así, ¿no? Y se desarrolló el mundo del ajedrez, la FIDE se dio cuenta que si bajaba el nivel para conseguir lo que sería el nivel internacional, pues estaría jugando más gente, ¿no? Entonces lo hizo así, ¿no? Empezaron a desarrollarse un montón de torneos por todo el mundo y entonces, ¿qué sucede? Que es una manera bonita de viajar, ¿no? Yo estuve en el Puente de la Constitución, por decir así, en Roma 10 días, ¿no? Baratísimo, porque una de las ventajas que tiene el ajedrez es que te dan ofertas hoteleras, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo por la tarde jugaba con gente de todo el mundo y por la mañana, por decir así, pues me dedicaba a recorrer el Coliseo, la Vía Appia y ese tipo de historias, ¿no? Igual que Roma, pues ponle cualquier lugar del mundo te vale, ¿no? Yo estuve en Italia 3 veces el año pasado. Yo me he movido por toda España para ir a jugar torneos, no solía repetir, sino zona que no conocía, pues zona que iba a jugar, ¿no? A veces conseguía premios, a veces no, pero sobre todo yo me divertía un montón, ¿no? Entonces, era lo que se trataba. ¿Te costaba tener dinero o ibas a gasto para...? No, te cuesta el dinero, pero claro, te cuesta menos dinero que si tú vas como de placer, por decir así, ¿no? Es decir, vale. Por ejemplo, yo en Booking miré el hotel donde estaba en Roma, que era un 4 estrellas, y la diferencia era 300 euros más barato. Entonces a mí me costó 12 días en Roma, creo que no llegó a 500 euros con desayuno. Wow, por ejemplo. Y está a un kilómetro del Coliseo, ¿no? Andando. Sí. Entonces, claro, esa es la diferencia, ¿no? Y si tú lo programas con tiempo, por decir así, porque tú sabes cuándo se celebra, ¿no? Pues ya consigues vuelos por 100 euros ida y vuelta o 150, ¿no? Entonces es una manera, ya digo, muy barata de conocer el mundo, ¿no? Entonces te tiene que gustar y simplemente lo haces y listo. ¿Tú sabes los orígenes de dónde se originó el juego del ajedrez? La teoría te dice en la India, ¿no? Como el granito de arroz, ¿no? Es decir, había un rey tan triste que nadie lo entretenía, hasta que alguien dijo... Le enseñó un tablero sin piezas, ¿no? Y le digo, yo te puedo enseñar algo que realmente te entretenga de verdad. Y entonces le pidió a cambio, ¿qué quieres para decir si me enseñas esto? Pues le dijo un granito de arroz por la primera casilla, el doble en la segunda, el doble en la tercera, ¿no? Y entonces le enseñó lo que era el juego del ajedrez, ¿no? El rey se quedó entusiasmado y cuando se fue a pagar se dio cuenta que no tenía trigo en todo el reino para pagarle lo que le había dado, ¿no? El origen es la India, ¿no? Y de la India lo han traído y lo han exportado al resto del mundo, ¿no? Sobre todo a través de los árabes, ¿no? Cuando conquistaron. Efectivamente, los árabes lo desarrollaron mucho. ¿Puede ser el juego más inteligente que haya? Yo te lo pongo de una manera simple, es decir, yo siempre que cuento estas cosas o voy a hablar a programas, etcétera, sobre ajedrez y tal, yo digo lo siguiente, es decir, hay más posibilidades de movimientos que átomos hay en el universo, es decir, átomos en el universo creo que es elevado a la 43 potencia, ¿no? A la 72 y el ajedrez a la 143, ¿no? Entonces, en un marco tan amplio de posibilidades, porque te guías por la intuición, es decir, tienes 1.000.000 de posibilidades, solo o dos son buenas, te guías por la intuición, pero es complicadísimo, ¿no? Y para que veas la diferencia entre uno y otro, porque las ideas son sencillas, ¿no? Yo te puedo decir torres a columnas abiertas o centraliza una pieza, ¿no? La diferencia entre uno y otro no es la idea, ¿no? Que todos las conocen, ¿no? Sino la ejecución de la idea, ¿no? Ahí es donde cambia, el cambiar el orden de dos jugadas te destrozan completamente, ¿no? Sí. Entonces es tremendamente complicado y es completamente infinito, ¿no? Otra cosa es lo que hacen las máquinas, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Pero para que te hagas una idea, es decir, una máquina te puede pensar 100 millones de jugadas en una micra de segundo, ¿no? Y tú con tu mente humana tú comprenderás que eso no lo puedes hacer, ¿no? Entonces te vas por la lógica, la intuición, etcétera, ¿no? Es decir, descartas todo lo que no es posible, ¿no? Este juego, todos hemos jugado alguna vez el ajedrez, pero digamos, ya a cierto nivel, ¿están reservados solamente para personas inteligentes o no tiene nada de eso? No tiene nada que ver, es decir, tú tienes una cualidad como el que, es decir, yo he visto mucho Asperger, es decir, es como si tuvieras un tipo de inteligencia muy desarrollada y el resto no. Luego hay otro tipo de personas que son como más completas en todos los campos, ¿no? Pero por lo que sea es como una capacidad como, yo que sé, como el que se le da bien lo de la música, ¿no? O de tocar un instrumento, ¿no? Tiene facilidad, ¿no? Pues de repente hay una cualidad en el cerebro que te da cierta facilidad para el juego, ¿no? Y ahí es donde está el salto de diferencia. Luego viene
el trabajo. Dice, es como a Mozart le preguntaron que si su talento era natural y él respondió, nadie ha trabajado tanto como yo, ¿no? Es decir, el talento sin trabajo no es nada, ¿no? Claro. Pero no, tú no necesitas ser un genio para jugar al ajedrez. Tú juegas, tú ves tu límite y lo bonito que tienes es que siempre vas a encontrar gente de tu nivel, ¿no? Porque hay un montón de personas y la dispersión de la pirámide es tremenda, ¿no? O sea que por eso no es problema, siempre es divertido porque encuentras gente de tu nivel. Si siempre estás jugando con uno infinitamente porque tú, pues evidentemente te aburre, igual que se aburre el otro, ¿no? Pero siempre hay gente de tu nivel y eso es lo bonito, que iguala. Y al igualar, pues... Sí, ya, claro. Te está como más cómodo, está, no digo yo, con tanto miedo quien tiene enfrente, ¿no? Y claro. ¿Qué se consigue? Hombre, es obvio, pero te pregunto, ¿qué se puede conseguir jugando al ajedrez? ¿Qué es lo que desarrolla el juego? Principalmente te voy no a lo que dice todo el mundo, las matemáticas, la geometría, eso es obvio, ¿no? Es decir, la combinación de piezas es geometría, ¿no? Pero sobre todo valores. ¿Y qué me refiero con valores? Esto lo veo mucho en los temas de prisiones o los temas de escuela cuando hay abusones, ¿no? Tú cuando sientas a dos personas una frente de otra, nadie puede abusar de nadie, ¿no? Entonces enseñas respeto y enseñas educación, enseñas que nadie es mejor que otro, que cualquiera te puede ganar, que no te puedes despistar, necesitas sobre todo concentración para los temas del TEA, etcétera, etcétera. Es decir, tú no puedes irte, como quien dice, a Cuenca, porque de repente vuelves a la parte y dices, ¿qué está sucediendo aquí? Y estás perdido, ¿no? Entonces, sobre todo eso, es decir, con mucha concentración y el tema sobre todo de los valores que llevan a llevarnos bien entre las personas, aunque en otro entorno uno sea un abusón y otro sea una persona, digamos, abusada, por decir así, ¿no? El ajedrez igual a todo eso. El ajedrez no es una cosa que canse o durante un periodo de la vida después ya te olvides. En tu caso, ¿seguirás jugando? Claro, seguiré jugando, eso jamás. Es decir, yo entreno todos los días, hago problemas todos los días, ¿no? Y cada vez que puedo, pues voy a torneos, ¿no? Eso nunca me cansa. Sobre todo porque muchos de mis amigos son del mundo del ajedrez, ¿no? Entonces los torneos es una manera de verlo, ¿no? Es compartir una afición y tener la suerte de hacerlo medianamente bien, ¿no? Y sobre todo, claro, es entrenamiento mental. No te voy a decir de las cualidades que tiene para el Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿no? La gente hace sudokus, hace sopa de letras, pero esto es mucho mejor, es mucho más complicado y la cantidad de problemas es infinito, ¿no? Y claro, si tú aprendes a jugar al ajedrez te das cuenta, ¿no?, que si no te equivocas no pierdes, ¿no? Y esa es la trampa del ajedrez, ¿no? Entonces ahí es donde te absorbe, ¿no? Porque se equivoca hasta el campeón del mundo. Lo que pasa es que son errores que tienen que verlo alguien a su nivel, por decir algo, ¿no? Pero también se equivoca cuando pones la máquina al lado y te dice, Entonces, claro. Pero las cualidades del ajedrez son tremendas y el aburrimiento nunca está. Es decir, si te gusta, te gusta, y si te ha gustado, te seguirá gustando, ¿no? Otra cosa es que tengas tiempo, ¿no? O en qué decides ocupar tu tiempo después de ganarte las habichuelas, por decir así. Claro. ¿Eso se juega de una manera profesional o no es así? Hay profesionales, pero ya te digo yo, es decir, hay grandes maestros que son ingenieros, etcétera, etcétera, que no pueden vivir eso. Yo te puedo decir las anécdotas de los españoles, que esas las conozco, ¿no? Es decir, el número 3 español no puede vivir de esto, por decirte algo. Y el 1 y el 2, por decir así, tienen que ir becados. Es decir, tú cuando vas a un torneo, es decir, sobre todo cuando es a ese nivel, salvo que estés, por decir algo, en el top 20 mundial, tú vas a premios, claro. Tú imagínate que tu sueldo dependa de ganar o no ganar una partida de ajedrez, la tensión es tremenda, ¿no? Entonces lo que han hecho esta gente, sobre todo con el YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se han puesto a dar clases, consiguen alumnos en su zona de residencia, por decir así, montan una escuela y realmente de lo que viven es de eso, ¿no? Lo otro es un extra, porque tampoco hay torneos toda la semana y tampoco los premios son exagerados, ¿no? Es decir, aquí un torneo de un día te puede dar un premio de 300 euros si quedas primero. Pero claro, si no, primero y ahí siguen jugando, ¿no? Y a lo mejor no hay otro hasta dentro de un mes, y a lo mejor te vas a uno como el que yo fui a Roma, sí, el premio son 5.000 euros, pero para uno. Claro. Y a partir de ahí empieza a bajar, ¿no? Complicado. Claro, ¿no?
y es bastante complicado, ¿no? Porque Claro. tú súmale gasto, súmale esto y súmale tal, ¿no? Entonces, dedicarse a eso, lo que se dedican realmente, pues con los medios que hay hoy en día, lo que hacen es básicamente dar clases de diferentes maneras. Pero si tú disfrutas jugando y haces disfrutar a los demás, bendito sea el ajedrez. Bueno, vamos Hombre, a cambiar de evidente. tercio completamente de Sí. vibraciones. Poesía. ¿Tú Sí. tienes el libro ahí? Sí, claro. Venga, ¿tú te atreverías a leernos, declamarnos algunos? Evidentemente. Venga. Vamos a ver. Voy a ver Ese si- es nuestro fuerte, tú sabes. Sí, Me vamos a dicen ver. por aquí desde, en este caso, Ecuador, muy lindo el programa, muy inteligente tu entrevistado, especialmente en este caso que hemos hablado un poquito más del ajedrez. Ujú. Ya van llegando. Interesantísima desde Sevilla, interesantísima entrevista desde León. También qué bien, qué interesante que todo. Pues ya va llegando más mensajes, ya te lo iremos contando. Bueno, pues nada. Tus poemas son, porque los poetas hay que escribe poemas como sábanas y hay como escribe una cosita normal, ¿no? ¿Cómo te gusta Sí. a ti? Es una pregunta simplemente, ¿eh? Pero ¿cómo te La gusta? estructura, o sea, la estructura del poema. Ah, bueno, pues yo al 5, 10 principio... estrofas, 4. No, yo te digo, al principio escribía sonetos. Ah, Escribía sonetos, sí, es Wow, decir, él difícil, decía... ¿no? me resultaba sencillo porque era corto, entonces era como una pregunta, un desarrollo y una respuesta. Sí, A, B, B, A, o sea que eso está Sí, sí. inventado desde... Y luego, que claro, y luego, pues claro, ya empiezas a ver, a estudiar a otros y ves lo de la rima libre, no sé qué, ¿no? Ujú. Más emocional y más que poemas parecen cartas, ¿no? Entonces, claro, ya lo hago completamente abierto de todo lo que me gusta y extensísimo. O sea, en el libro hay alguno que te ocupa 15 páginas, por decir algo, Wow. y otros que te ocupan lo que dirías un folio, ¿no? Ujú. O una página de lo que sería un libro, ¿no? Sí, sí. Te voy a leer una de las primeras cosas que escribí en mi vida, ¿no? Por decir algo. Vamos a escucharte porque esto es muy interesante. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿5, 10 años, 3? No, esto lo habré escrito sobre el 2014 más o menos. Vale, Te digo, venga. sobre la mesa un papel blanco. En tu mano un lápiz revoloteando. Nos miramos a los ojos en hondo silencio, surgiendo como de la nada las mágicas palabras. Así estuvimos toda una noche, bajo la luna llena de junio. Pero, al llegar la aurora, tras amarrar el cielo delirio de una historia, el viento temprano trae a mi rostro tus cabellos. Toco con mis manos tus mejillas y de tu boca a mi boca respiramos el aliento de un beso. Y cae al suelo un libro, porque una historia de amor puede caber en un folio. Qué bien, ¿no? Mm. O sea, Así si escribía el antes. primero, vaya, está bien avanzadito, ¿eh? Mm. Qué bueno. ¿Cuál sería tu constructor de poesía para tu gusto? ¿Qué fue tu mejor poeta para ti? ¿Y qué tipo No, de a mí poesía? me encantó, vamos, es decir, a mí hay dos, ¿no? Es decir, Pessoa y Becker, ¿no? Ahí Y de Becker, siempre Becker- está Becker, por todos los sitios, qué arte. No, claro, porque lo hacía de una manera que de repente tú, y yo es decir, yo distingo para mí cuando uno es bueno o malo, ¿no? Es decir, cuando yo leo algo de alguien de ese tipo de características, si a mí se me ocurre una idea, es que es bueno. Si no se me ocurre una idea, es que no. Y con Becker, es decir, cada vez que leía uno se me transformaba completamente la historia, ¿no? Entonces ahí se notaba y ahí cambiaba, ¿no? Entonces, por eso lo digo, ¿no? Tampoco es que haya leído tanto ni que conozca 100.000 historias y tú ya sabes que de los extranjeros las traducciones no son los mismos, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, claro, que me traduzcan a mí, a lo mejor se pierde la rima, se pierde vete tú a saber el qué, ¿no? Entonces, claro, en lenguaje original ya es más complicado, ¿no? Pero... Bueno, hoy en día la rima tampoco hace falta. No, sí, luego descubrí la rima interna y no sé qué rollos, ¿no? Que me dejaron así un la poco boquiabierto, ¿no? musicalidad, en fin, hay muchos factores. Bueno, me sigue llegando mensajes. Este es muy bonito, felicidades, me dicen, por tu poema. Bueno, sigue, cuéntanos. Mira, por ejemplo, en el libro, yo cuando viajé por Europa, cada vez que me paraba en un pueblo, pues escribía un poema sobre el pueblo, ¿no?
Entonces, eso está escrito en soneto, ¿no? Y es un capítulo, creo que son de 52 poemas en soneto, que está de 42 poemas en soneto, que está al principio del libro. Y te voy a poner un ejemplo de cómo escribí en aquel tiempo lo que sería para mí una especie de soneto, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Este es el 8. Eso me parece muy interesante. Vamos a ver, uno de los primeros y uno de los últimos. Vamos a ver la evolución que tienes ahí, ¿de acuerdo? Una especie de juego literario. Vale. Venga. Un palacio de cristal engalana su plaza. Una noria da vuelta, se convierte en cumbre. Las tiendas barren sus calles, llenas de limpieza. Los edificios, como sus casas, son naturales. El agua clara y transparente es adorno, que desvía la vista a su paso. Entorno de verdes parajes y montañas pirenaicas. Gozo para el alma que vuelve a la cueva. Senderos de piedra atraviesan las alturas, sorprendidos por ver farolas en el camino, que circunvalan tierras de imprevisibles lluvias. Un día y sonrisa recibo a mi paso. Junto a la barandilla me detengo. Siento al ver cómo conmigo se detiene el tiempo. Eso es lo que hacía yo cuando viajaba y me detenía y veía algo bonito, ¿no? Que te inspiraba, ¿no? O sea, exacto. Yo veía dos o tres, yo veía 2 o 3 detalles y luego trataba de transformarlo y lo encuadraba en una pequeña historia, ¿no? De Estados Unidos, muy bello poema. Venga, seguimos. Te digo así, si encuentro por aquí algo más. Porque claro, no solo son poemas, sino también son como pequeñas historias, ¿no? Pero vamos a ver. Y aparte, cada capítulo, por ejemplo, al principio tiene como... Bueno, esto es muy divertido, esto se me ocurrió en un momento de dolor, digamos. Mira, ten cuidado de quién decides enamorarte, porque hay lugares de los que no se regresa, aunque pase el tiempo y pasen las personas, aunque la inmortalidad al recuerdo mate. Hay una mujer que improvisa lo imposible, en la que se entremezcla locura y ternura, que te muestra lo que hay más allá de la primavera, que te escucha aunque estés ausente y no hable. Hay una mujer que te perfuma con su esencia, que al hablarte desde su hoguera tus luces irradia, que al mirarte desde sus pupilas te llena de magia, que al pensarte entre sus riberas te vuelve poesía. Hay una mujer que florece frente al mar, que congela tus tempestades y huracanes, que te sigue siendo ardientemente libre, tatuando en tu pecho la palabra mar. Hay una mujer que te amará con toda su alma, a la que jamás verás triste su semblante ni llorar, que te ofrece sus flores para que tomes su néctar, que te ofrece sus ramas para que estés en calma. Hay una mujer que te ama con tanta locura que orbitas constantemente en sus pensamientos, que te otorga la nobleza de sus sentimientos, que lo dice todo con un gesto, una sonrisa. Hay una mujer que tu lecho sobrevuela, que es maga, delirante, culta, que piensa, que tiene alas húmedas de mariposa y con ellas te consuela. Es una mujer muy segura de sí misma y te atraviesa. Hay una mujer por la que se derrite tu mirada, que vive entre las lejanas estrellas y te las acerca, que te hipnotiza con la voz y con su música, por la que escribirías en su espalda un cuento de hadas. Hay una mujer que es bella, tan hermosa, que no te importan los rasgos de su cara ni de su cuerpo, porque ella es el cosmos y hace despertar a los sueños de su letargo. Hay una mujer que ante ti despliega su saber, que con su florida imaginación te expande, y en cada momento te enseña, te recoge, multiplicando por cientos tu lenguaje. Hay una mujer que es tu causa y tu raíz, por lo que lo darías todo sin pedirle nada, por la que no te quedarán preguntas sin respuesta, por la que te vuelves vulnerable y merece la pena sufrir. Hay una mujer que es la razón de tus latidos, que con su franqueza a tu espíritu le da un nombre, que rompe las cadenas que te ataban al vacío, por la que conviertes a su corazón en tu estandarte. Hay una mujer que es un imán de perla, que al rozar sus labios te rompe el cuerpo, que al abrazarla escuchas un solo pálpito, que al poseerla te cubre con su dulce estela. Hay una mujer a la que has esperado toda la vida, que por un instante puedes tener la certeza de que es tuya, al igual que todo tu ser, todo tu corazón es de ella. Es una estrella que brilla en el cielo más que ninguna. Ten mucho cuidado de quien te enamora, porque si es ella, ella será quien elija, contigo, sin ti, el principio y el final.
de un lugar así, sabrás que no volverás. Te felicito, Tomás, te doy la enhorabuena. Qué maravilla, cómo has descrito ese amor, cómo has envuelto a esa mujer en esa magia que tiene de por sí y que tú lo has visto con tus ojos del alma, aparte de los ojos físicos, con los ojos del alma y del corazón. Felicidades, maravilloso. ¿Este poema es universal o tiene nombre y apellido? Bueno, no, es decir, está en un capítulo, es decir, yo cada vez que, y aparte, yo cuando lo escribí hay una mujer, ¿no? Que es la idea principal, cómo describo una mujer, ¿no? A una mujer ideal, un sueño de mujer, lo que deseo de una mujer, ¿no? Entonces hay una mujer, ¿no? Entonces para llevarlo al libro, básicamente, por eso es la plusvalía del amor, ¿no? Cuando te enamoras tanto que pierdes el sentido, la orientación y mil historias más, ¿no? Es decir, el amor me ha llevado, el apego, ¿no? Y mil historias más. Entonces, claro, no es que tenga un texto, pero básicamente hay una mujer, ¿no? Que es la frase que se repite constantemente en cada estrofa. Yo le había puesto nombre. Yo le he puesto nombre porque tú lo estabas leyendo y yo me estaba imaginando a tu novia, a Mónica. A Mónica, claro. A Mónica, como lo que pasa es que tardó tiempo en llegar, pero sí, ya la imaginaba desde entonces, ¿no? Claro, ya lo hemos dicho antes, de casualidades, sino causalidades. Y en este caso tú ya lo habías, posiblemente, yo no sé si tú crees en esto, pero posiblemente habéis coincidido en otra vida. No, si nos hicimos lo de las cartas de las vidas pasadas, etcétera, etcétera, y para que te hagas tú una idea, en un mazo de 60 cartas, de 9 que tiramos cada uno, coincidimos en 7. Tú imagínate cuál es la probabilidad de eso, ¿no? Cuando tú cojas una simple baraja española, que tú cojas 9 cartas, yo coja 9 y 7 son iguales. Exactamente, por eso es que no tiene otra lógica, no tiene otra... Y aparte, si conoces a Mónica ya en trance, yo la llevo al trance muy fácil, me reconoce en otras vidas, ¿no? Ella vive regresiones, yo tengo la suerte de que ella las viva para yo poderlas grabar, ¿no? Entonces, para mí es un mundo, porque claro, yo puedo llegar a muchos lugares, pero a los lugares que ella normalmente llega, yo soy incapaz de llegar y eso a mí me asombra, ¿no? Y entonces tener una personita a mi lado tan bonita como ella, que sea capaz de llevarme a mí a esos lugares, a ese más allá, esas dimensiones desconocidas, para mí es un sueño convertido en realidad. Entonces, claro, eso es una de las pequeñas cosas que viene ella y aparte de muchas más, ¿no? ¿Qué piensa? Vamos a seguir ese tema que es muy interesante porque no siempre el universo o el cosmos o quien sea junta a personas que realmente son complementarias, que se entiende bien y que le gusta casi las mismas cosas. ¿Qué te aporta a ti, Mónica? ¿Qué crees tú que te aporta? Bueno, es decir, ella aparte de paz, serenidad, tranquilidad, me ama con locura, etcétera, etcétera, ¿no? Me cuida como nadie, me ama como nadie, pues... es decir, es capaz de llevarme a lugares completamente desconocidos, ¿no? Entonces me abre las puertas a portales y yo lo estoy viviendo con ella, ¿no? Es decir, a mí todo el tema de lo que sería el más allá, el mundo espiritual, los bajos astrales, los altos astrales, donde se va ella de vez en cuando, es tremendo, aparte de que nos reímos un montón con una facilidad tremenda, ¿no? Sí, con Mónica es fácil reír, por supuesto. Sí, claro, pues, claro, ella se ríe de las tonterías que yo digo, yo me río de las que ella dice, ¿no? De cómo cuenta las cosas, aparte de decir las capacidades que tiene, es decir, ha hecho 50.000 historias en su vida, es decir, es hábil en lo que yo soy inhábil, es decir, es una artesana de la Edad Media, de esta que podría ser maestra perfectamente, te hace cualquier cosa que tú dices como lo haces, pues lo hace, ¿no? Es decir, y tú no haces eso, tú puedes hacer otras cosas, ¿no? En ese sentido nos complementamos bastante bien, ¿no? Y de hecho nos ponemos a hablar y podemos estar, como siempre, hasta la infinitud, ¿no? Y aparte yo le pongo cosas que a mí me gustan o yo sé que le gustan a ella, y es decir, viéndolo con ella es una perspectiva completamente nueva, y el anecdotario viene con el tema de las películas. Yo no veía una película desde entonces porque me aburría, ¿no? Me parecían lentas, etcétera, etcétera, igual que las series, ¿no? De repente veo con ellas, me pone a poner la temática que te puedes imaginar y claro, como ella las comenta, pues ya me está gustando, ¿no? Entonces
Es decir, es cuando encuentras una persona con la que ves lo mismo, pero te lo muestra de una manera completamente distinta. Aparte de que tiene un corazón que no le cabe en el pecho y no es capaz de ver una maldad en ningún lugar, no siempre va luz, luz, luz a pesar del daño que le hagan y reciban. Sin contar que es la persona más fuerte que he conocido por todo lo que ha pasado, todo lo que está viviendo y cómo lo encara sin ningún tipo de queja y se enfrenta sin miedo, ¿no? Sí, yo conocí a Mónica, creo que fue antes de la pandemia, sí, cuando presentó el libro allí en Zócar, que lo conoces, ¿no? Sí, por librería segunda mano. Sí, y bueno, allí ocurrió, pero no lo voy a contar, ocurrió. Tengo anécdotas allí con esa grabación que hice. Bueno, ¿y qué crees tú que le aportas a ella? No sé, yo la quiero igual, con locura, estar más allá de los tiempos, los manantiales, paz, serenidad, tranquilidad, dulzura. Tenía muchos traumas del pasado. Yo trato de hablarle de otra manera, de que no, como lo típico de no todos los hombres somos iguales, que no todo esto, ¿no? Entonces está descubriendo otra forma de amor completamente distinta que desconocía, ¿no? Sí. Entonces yo le estoy tratando de dar eso, ¿no? Entonces básicamente, independientemente después que el nivel, es decir, mis conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida, mi experiencia con la escritura, con otras cosas, ¿no? Con mis viajes, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese sentido pues ella me aporta a lo mejor de otra dimensión, yo le aporto de la dimensión terrenal, por decir así, ¿no? Pero sobre todo mucho amor, mucho cariño y mucha ternura. Por eso te dije al principio, yo creo que fue casi lo primero que te dije, qué suerte has tenido por encontrar a Mónica, porque evidentemente porque aquí la conocemos, ha estado varias veces con nosotros personalmente, pero digo qué suerte has tenido, amigo, de coincidir con ella una vez más en estos momentos, en esta vida. Sí, pero yo cuando la conocí yo lo conté de otra manera, ¿no? Es decir, Mónica bajaba por las escaleras porque se le había acabado el polvo de hadas, lo había gastado todo en la noche de Halloween. Al cruzarse hacia la derecha, vio un hombre y de repente no le quedó más remedio que detenerse y preguntarle su nombre, ¿no? Cuando le preguntó su nombre, le respondió ¿en qué color piensan las estrellas? Y Mónica sin dudarlo pensó el color celeste, ¿no? Desde entonces este hombre supo que llevaba 1 millón de años enamorado de ella y juntos cruzaron un portal que los llevó a tener esta entrevista ahora contigo, por ejemplo. Sí, la verdad es que Tomás está estoy haciendo personalmente un descubrimiento totalmente sobre ti, sobre tu persona, sobre tu forma de expresarte, de lo que nos cuenta, de las emociones que percibo por aquí. Yo te doy las gracias infinitas, no vamos a terminar todavía, pero te doy las gracias infinitas a ti y por medio de Mónica, por supuesto a ella, por encontrarte también en nuestras vidas y que nos desarrolle tu visión de estos momentos que estás viviendo, y que eso es muy de agradecer. No todos los días nos encuentran personas con esa calma con la cual nos estás hablando y esa sabiduría que se desprende de tus palabras. Te doy la enhorabuena por ser tal como eres. Me dicen por aquí, eres todo un descubrimiento de Argentina, precioso todo. En fin, estás calando en todo el mundo. Y yo sé que tú haces muchas entrevistas últimamente por los medios de, la radio, no sé, sí, básicamente radio, ¿no? Algún que otro vídeo que he visto, pero yo siempre, claro, tiro para nosotros. Aquí hablamos abiertamente, con tranquilidad, con calma, profundizando. Posiblemente en otros medios no sea así, pero yo te agradezco que nos hayas dado esa confianza para hablar, para que tú te quites ese abrigo y nos muestres tal como eres, ¿no? Entendamos, ¿no? Cómo eres en tu interior y cómo es tu capacidad de enfrentarte, en este caso, a una entrevista. Enhorabuena, amigo. Para mí no hay nada más bonito que expresarme tal como soy yo, y no hay nada más bonito también que alguien lo aprecie desde el otro lado, ¿no? Claro. Si no, poca cosa tendría sentido, ¿no? Pues sí. Volvamos al libro. Dime.
Vamos a ver. ¿Qué has pretendido? Ya lo dijiste un poquito antes, pero vamos a desarrollarlo. ¿Qué has pretendido demostrar al mundo con esta historia? Esta historia después tendrá una segunda parte. En fin, cuéntanos un poquito. Te cuento, ¿no? Es decir, aquí te cuento primero cómo se me ocurrió la idea, ¿no? La idea se me ocurrió, es decir, yo conozco mucha gente me cuenta historias, ¿no? Pero había una que digo yo, aquí te imita, ¿no? Entonces, lo típico sería como una persona de repente ve a Dios y pretende cambiar al resto del mundo. Entonces ahí se me ocurrió el tema de la locura, ¿no? Entonces ahí desarrollo un personaje que es Leandro Fuentesanta, ¿no? Y como yo trabajo en la cárcel, ¿no? Esto no voy a hablar mucho porque no puedo, ¿no? Pero lo que sí es cierto que cuando a alguien le condenan, imagínate que te condenan a 20 años por algo muy malvado que hiciste o lo que sea, ¿no? Pues claro, tienes una conciencia interior pues bastante dañada, ¿no? Es decir, si eres una persona más o menos sensata, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? El único ser que te da perdón cuando la sociedad a lo mejor te está tirando piedras junto al juzgado porque acabas de hacer cualquier barbaridad, ¿no? Es Dios. Y Dios a través de Jesucristo y la Iglesia, ¿no? Es decir, tú te confiesas y Dios te perdona y te lleva al redil, ¿no? Entonces, claro, tenía este personaje, claro, como de repente pues ve la luz, ¿no? Y pretende sobre todo que el resto lo haga, ¿no? Digo yo, ¿qué habrá hecho para ver la luz, ¿no? Entonces lo relacioné y dije, no, tuvo que hacer mucho daño en los años anteriores y la única manera de resarcirse es, como decir, convertirse en cura y de repente predicar, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió, esa es una de las partes del libro. La otra parte del libro pues es un amor exacerbado entre Pedro y Clara, ¿no? Que lo llevan más allá dentro del pueblo de cualquier historia razonable, ¿no? Que sería como mi parte romántica y está sacado pues de mujeres que he conocido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces el personaje de Clara, pues decir, es un compendio de muchas. De hecho el libro está dedicado a todas las Claras, ¿no? Entonces así se me ocurrió la idea y fui desarrollando una historia en el que tres personajes de manera diferente pues llegan al pueblo. Una era una maestra de escuela, después de enterarse que su marido había matado a alguien, pues le da tal ataque pues que está clara, ¿no? Que decide tomar un concurso de oposición pues en un lugar alejado de lo que sería su ciudad. Luego estaría Leandro Fuentesanta, que maltrataba a su mujer, le ponía los cuernos, ¿no? Y cuando fue a juicio, pues como no llegaba a los 3 años de condena, pues el juez le dijo, si se hace cura, pues está, y se hizo cura, ¿no? Y luego está Pedro, que no encontraba trabajo en ningún lugar y de repente pues dice, pues me voy a un pueblo a trabajar y le dieron trabajo pues, en un bar, ¿no? Y dentro del pueblo pues están los personajes típicos que recuerdan un poco a la historia de Amanece que no es poco, ¿no? Sí. Hay un negrito chuca que te vende el milagro, que es capaz de curar todas las enfermedades, un alcalde corrupto, mujeres que no paran de criticar, hombres muy machistas. Hablo mucho de la violencia de género basado en historias reales, es decir, yo verso, por decir, no es que verse, sino que te lo cuento de manera dramática, cosas que me han contado a mí por otra vía, ¿no? Y entonces estos personajes pues se van relacionando entre ellos, ¿no? Entonces empiezan a vivir en el pueblo, ven todo lo que sucede, ¿no? Y a Leandro de repente un día le entra la locura, ¿no? Le entra la locura y quiere llegar a Santo Pontífice, ¿no? Entonces desde el púlpito pues empieza a adoctrinar a la gente, empieza a decir tal, y se encuentra, claro, enfrentado con las únicas personas que tenían cierta cordura dentro del pueblo, ¿no? Que eran Pedro y Clara, que habían venido desde fuera, ¿no? De hecho, los únicos personajes que sobreviven al final de la historia es Leandro Fuentesanta, que termina en un manicomio, y Clara, que termina yéndose cuando Pedro muere, ¿no? Entonces Leandro Fuentesanta desarrolla su fantasía hasta el punto que hace una crucifixión en el pueblo y etcétera, etcétera. Entonces es el desarrollo de toda esa historia, interacción entre personajes y contar el maltrato tanto infantil como del hombre a la mujer, como
con 1000 historias, y en medio pues las conversaciones entre Pedro y Clara sobre existencialismo, sobre el origen del universo, etcétera, etcétera. Por eso concuerdan, ¿no? Porque de repente Clara es muy inteligente y en el pueblo no encuentra a nadie, de repente el Pedro le dice algo y ella se sorprende y empiezan a hablar y claro, como se van entendiendo pues terminan como enamorándose, ¿no? Y entonces en los capítulos impares están pues los poemas. ¿Y qué son los poemas? Pues las cartas de amor que le va escribiendo pues Pedro a Clara, ¿no? Sí, es interesante, ¿eh? Qué capacidad tiene para poder desarrollar, porque la idea puede estar ahí desde un principio, pero el desarrollo de todo eso sí, claro. No es tan fácil. No, eso es ver, yo siempre digo lo mismo, es decir, tú cuando estás escribiendo una historia, aunque solo tengas una idea, tanto como si lees un libro, como si la realidad que te rodea, si estás atento, todo empieza a encajar, simplemente tienes que cambiar las palabras, tienes que cambiar el contexto, tienes que cambiar la situación, esto encaja aquí, y más o menos así pues va creciendo, ¿no? Toda aquella persona que escribe una novela, un libro, lleno de poemas, que son cosas diferentes, le hago la misma pregunta. Tú cuando empiezas con una idea a escribir, por ejemplo este libro, ¿los personajes te llevan a ti o tú eres capaz de aguantarlos, frenarlos y tú eres el que dice cómo va la historia? Yo decido cómo va la historia, ¿no? Y aparte de repente conozco personajes nuevos, este personaje puede interactuar con este no, pero los personajes básicos. Yo cuando escribí este libro, que bueno, tiene 400 y pico páginas, ¿no? Wow. Es decir, yo cuando tenía como, creo que eran 15 capítulos y el capítulo más largo 2 páginas y media, ¿no? Pero era como un boceto, ¿no? Pero en sí eso ya contaba una historia, ¿no? Después pues fui evidentemente desarrollando, mejorando y a la medida que practicas, pues claro, yo una vez escrito narrativa en mi vida, pues claro, vas ampliando los matices y los detalles. Para que te hagas una idea de cómo narro yo, te voy a narrar algo sobre de lo que está en el libro, ¿no? Sí. Para que veas lo que te digo cuando hablo de maltrato y lo cuento de otra manera, ¿no? Venga, adelante. Mira, es parecido a un poema, pero no es un poema. Érase una vez la justicia, y sobre ella cayeron los hombres, usando la espada para su defensa. Pero la espada era de doble filo. Érase una vez un ser todopoderoso, lo era tanto que necesitaba ser adorado por todos los hombres. Érase una vez una mujer sin nombre, o quizás el nombre se lo puedas poner tú. La enseñaron a ser señora de su casa, buena esposa del hombre, adoradora de un ser todopoderoso, cumplidora de sus obligaciones, educada para parir y cuidar hijos, como lo habían hecho las mujeres de su familia durante generaciones. Pero sucedió que el tiempo pasó, la justicia evolucionó con el hombre y la espada fue sustituida por la cárcel. Pero le tocó un hombre, como le podía haber tocado otro cualquiera, que se creía que, por la gracia de un ser todopoderoso, él era su dueño, convirtiéndola, al desposarla con un anillo, en un mueble, pero la diferencia con el mueble es que éste no recibía golpe. Pasaron los años y se hartó. Se fue de casa con valor, pero el hombre, apoyado por el ser todopoderoso, no se resignaba a perder su mueble, y menos aún sin recibir algo a cambio. La amenazó con palabras, por teléfono, con golpes aislados, y más golpes recibió por la complicidad de la sociedad, la cual se mostraba ausente, callada. La sociedad, ya sea la familia anquilosada en el pasado o su entorno enclavado en viejas costumbres, no le enseñaron otro camino, porque en su ignorancia no sabía que podía denunciar que existía una cosa llamada justicia, que aunque existiera, se ahogaba en su propia burocracia. Sucedió una tarde de un año cualquiera, estaba harta y se tomó venganza, devolvió una ínfima parte de lo que había recibido, lo golpeó, le causó daño, pero quien fuera su marido conocía la justicia, algo había estudiado, y fue apoyada por el ser todopoderoso para que la espada o la cárcel cumplieran su función social, y la cumplió. Ella fue arrestada, le pusieron una multa, pero era pobre, no supo grabar llamadas, ni fue al hospital a por los informes médicos, porque ella simplemente no sabía. Entonces el juez, con el manual de los hombres, le sustituyó la pena de multa por la de localización permanente. Un día ya no pudo salir de su depresión y salió de su hogar, que no era de acogida. Entonces regresó a la justicia de los hombres para caer sobre ella de la forma más cruel.
Y dice la justicia, amparada por el Ser Todopoderoso, debo condenar y condeno a esta mujer que no tiene nombre a la pena de 6 meses de cárcel. Mientras tanto, el que fuera su marido se bebía el sueldo en la barra de un bar. Pero bueno, era tan solo un cuento, o quizás sea este país o todo el mundo, porque claro, el Ser era todopoderoso y la justicia protegida por la espada de los hombres es universal. Entonces hay una violencia al género, pero en ambos sentidos, ¿no? No solamente el hombre el maltratador. Sí, la mujer se toma... Claro, el problema que hay es que muchas veces la mujer aguanta durante 20, 30 años y un día que está harta hace cualquier cosa y va el hombre y denuncia. Y ella por miedo, sobre todo por miedo, es incapaz de denunciar, ¿no? Porque la amenazan con sus hijos, la amenazan con 1000 historias, ¿no? Y la tienen completamente secuestrada, ¿no? Entonces el narcisismo del hombre y muchas cosas que... Porque date cuenta tú que, por ejemplo, en otros tiempos, yo trabajé mucho tiempo en el bar y escuché muchas historias, ¿no? Y claro, cuando tú ibas por los años 80 o a finales de los 70, cualquier cuartel de la Guardia Civil y te decían eso, pues te decía la Guardia Civil, pues algo habrás hecho, mujer, ¿no? Claro. Y si iba la niña a su madre, le decía, pues no haberte casado. Sí, no. Y así era, ¿no? Entonces, claro, aguantaban durante mucho tiempo y al final, pues claro, la cosa. Entonces, relacionando esto un poquito con lo que hablamos antes de evolucionar, es decir, porque tú imaginas que recibas un castigo como este, ¿no? Y qué sentido tiene la vida y por qué elegí yo esto, de lo que decía antes, ¿no? Ahora vienen las preguntas complicadas, ¿no? Porque yo decía, igual que lo puedes decir en lo bonito, dilo en lo malvado, ¿no? Es decir, ¿para qué he venido yo a este mundo o por qué he elegido esta vida de maltrato, ¿no? O por qué he elegido a este hombre que me maltrate, ¿no? Pues básicamente, esto me costó bastante razonarlo, ¿no? Pero se trata de una ruptura de un patrón que te hace daño, ¿no? Entonces, claro, si tú eres capaz de abandonar a esa persona que te hace daño, que muchas veces sus amenazas son vacías y cuando no son vacías porque terminan muertas y luego el tío suicidándose, ¿no? Pero eso, por ejemplo, alecciona a otras mujeres que pueden hacerlo, ¿no? Pero en este caso es romper el patrón, abandonar su hogar y tratar de rehacer su vida, ¿no? Esa es la dificultad que se han puesto para poder desarrollarse, por decirlo en el otro plano, en el plano más espiritual, donde no están los problemas de la envidia, etcétera, etcétera, de todas las taras humanas, ¿no? Entonces, básicamente, esa es mi respuesta ante cuando me ponen la pregunta más complicada, ¿no? Porque primero me la respondí yo, ¿no? Que porque era la pregunta que hacía yo que no me cuadraba, porque vienes a este mundo a castigarte, ¿no? Pues para superar un patrón que te ayuda a evolucionar en otro plano, ¿no? Cuando tú superas ese patrón, pues ya cuando vengas otra vez a esta vida, pues esas cosas no te pasarán, te pasarán otras y seguirás creciendo. Ese patrón puede llamarse karma, perfectamente. Exactamente. ¿No? Exacto. Te pregunto, ¿en qué momento de la historia del ser humano se cambió estas tornas y la mujer era como... En algunas civilizaciones actuales está relegada a no sé qué, tercer, cuarto lugar, pero ¿en qué momento de la historia de nuestros ancestros se cambió? Porque ellos, en los albores de la historia, la mujer es la que llevaba la casa, los hombres estaban cazando por ahí, y llevaba la casa, la cosecha, no sé qué, no sé cuánto, era la matriarca. Y claro. Yo no sé por qué, y en qué momento se dieron las vueltas y el hombre se creyó superior. ¿Superior a qué? No lo Eso, entiendo. El pecado de Adán y Eva, es decir, Eva es la culpable y fíjate cómo la han castigado, son las religiones, es decir, cuando vino el cristianismo, ¿qué había antes del cristianismo? Lo que te tienes que preguntar, ¿no? O antes del judaísmo, ¿no? Entonces, claro, la mujer era la curandera, que llamarían bruja en su tiempo, ¿no? Sí. Exactamente, las religiones adoraban a las mujeres, era la diosa naturaleza, ¿no? Entonces vinieron las ideas judaicas, platónicas, del cristianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y relegaban a la mujer a un segundo plano, ¿no? Entonces cuando hacían cualquier cosa de esas, pues la condenaban. Entonces para imponer una religión con toda la parafernalia que tú has visto, me da igual la religión, ya sea judaica, cristiana, etcétera, etcétera, ¿qué tienes que hacer? Rompes la estructura que había, te creas tu superestructura y empiezas a vivir del sistema, por decirlo, o vivir de Dios, ¿no? Porque al final no es otra cosa que una interpretación y un negocio, ¿no? Entonces es ahí donde se rompe, es decir, cuando tú quieres poder, ¿no?
y el poder a través del miedo, ¿no? Ahí claro. es cuando todo cambia. Te llaman salvaje, te llaman mil historias, pues simplemente por adorar o yo qué sé, lo que se ha adorado toda la vida, es decir, el cielo, el sol, la luna y las estrellas, ¿no? Siendo la mujer, yo siempre lo he dicho, ellos, lo que no está escuchando lo saben, el eje de la vida es la mujer pare, aparte de otras virtudes, ¿no? O sea que si no fuéramos mujeres no estaríamos aquí, o seremos otra cosa distinta, pero el eje fundamental, los pilares fundamentales de nuestra historia a lo largo de los siglos ha sido y es y será la mujer mucho más perfecta que el hombre en muchos sentidos. Claro, yo en una de las frases del libro lo digo claramente, es decir, Leandro Fuerte Santa se acercó a Clara y a Pedro para hacerle una pregunta: ¿conocéis algún amor más puro que él le dio? Pedro, sin dudarlo un momento, le respondió: el amor de una madre por su hijo. Claro. A Leandro Fuente Santa no le dio más remedio que darse la vuelta, no le quedó más remedio, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, cuando tú ves el amor de una madre, tú lo ves en una cárcel, es decir, cuando el tío es el más gesto del mundo, pues la única persona que nunca le falla para irlo a ver, etcétera, etcétera, ¿quién es? La madre. Para él siempre será su hijo, sí, por muy mal que se haya comportado. Efectivamente. Tú das muchas claves en este libro interesantísimo, que se me antoja interesantísimo. ¿Y dónde la gente puede encontrar tu libro? Bueno, está en cualquier plataforma digital. Cuando digo plataforma digital me refiero a los Amazon, en Latinoamérica Busca Libre, en España en cualquier casa del libro, tal. Está en librerías de todo el mundo, es decir, se puede pedir. Y es decir, el lanzamiento en sí es mundial, pero sobre todo en plataformas digitales, ¿no? En España creo que tiene un precio de 21 euros, con el descuento se quedan 19,95, ¿no? Sí. Son 434 páginas entre narrativa y poemas, ¿no? Contado todo más o menos como te lo acabo de explicar a ti y sí, hablado como hablo yo, ¿no? Entonces en cualquier lugar del mundo se puede encontrar, simplemente si no es Amazon, es Busca Libre. ¿Cómo lo buscaría? A mí lo que me dijo la editorial, por ejemplo, que en Latinoamérica, como es, ¿no? Pues tú hacías un pedido en una librería y te tenían que imprimir los libros, no sé en qué lugar para enviártelos, ¿no? En Europa es más sencillo, pero está en cualquier lugar, solo hay que poner una banda de lechuzas en Google y lo encuentras, vamos. Perfecto. Y de hecho en la página que tengo en Facebook, una banda de lechuzas, hay un montón de enlaces, pero se puede comprar tanto físicamente en una librería como cuando hacemos las típicas compras digitales. Perfecto. Pues Tomás, enhorabuena, te lo dije antes, por todo, por tu libro, por tu personalidad, por tu conocimiento, bueno, por todo. Muchísimas gracias, Mónica, que me dijo que un día que a ver si podía hablar contigo, y perfectamente las expectativas se han cumplido y aquí tienes tu casa por si quiere contarnos otra vez en un momento dado, pues, o nuevos proyectos o cómo te va la vida, yo qué sé, lo que tú quieras. Aquí tienen las puertas abiertas, porque ha sido todo un honor, un lujo y un placer pues poder escucharte. Pues para mí es también un placer. Eres una de las personas, eres una persona muy bonita, ¿no? Y cuando tú quieras hablar conmigo de cualquier tema, de cualquier esto, yo siempre, por una conversación interesante, es lo que más me apasiona, es decir, gente que sea capaz de llevarme lejos, ¿no? Como digo yo, ¿no? Y tú eres capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mira que para mí ha sido un placer conocerte. Jerez está muy cerquita de aquí. Posiblemente alguna mañana, que la tengo más libre, pues me acerco y tomamos un cafelito o una cervecita, cualquier cosa. Cuando tú quieras. Aquí ya sabes que las tapas están y las tostadas en el desayuno, que son muy ricas. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias en nombre de todos los habitantes de La Magia. Te lo están agradeciendo, me están llegando más mensajes y que sepas que esta tarde o esta mañana o esta madrugada, dependiendo del continente, pues hemos pasado pues casi 2 horas, hora y media, hablando con mucha calma, mucha tranquilidad y profundizando en aquellas cosas, aunque yo creo que tú has profundizado en todo. No hay nada que se haya dicho de pasada. Y enhorabuena por eso, amigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y cuando quieras, pues nos vemos. Nos vemos. Venga, muchas gracias. Adiós. Y saludos a Mónica, que prontito está aquí. Me lo están pidiendo la gente, que venga Mónica,
y Mónica estará después de Semana Santa. Bueno. Vale. Pues eso es todo, amigos. Qué sorpresa yo y todos nos hemos llevado de este cine persona, no voy a decir escritor, poeta, no, persona, como es Tomás, con qué sinceridad ha hablado, con qué profundidad, como le he dicho, con qué sabiduría, cómo se expresa, cómo muestra sus sentimientos. Qué maravilla de persona como es Tomás. Muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido de ti hoy, Tomás, que es mucho. Pasa que todo lo que tú nos has contado, eso hay que ir después poquito a poco desgranándolo, pensándolo, sacando conclusiones, porque son muchos datos, mucho lo que nos ha contado, y como esto está grabado, pues escucharlo, reflexionar cada cosa que ha dicho él, y la verdad que ha sido todo, como dicen por aquí, todo un descubrimiento con Tomás como escritor y también como poeta. Me ha impresionado mucho ese poema a la mujer. Gracias, Tomás, muchas gracias. En nombre de la humanidad.